sobre los pueblos antiguos después del diluvio. Hay unas premisas que uno revisa como es la nueva población del mundo antiguo. Recordemos que están los antediluvianos, que fueron los de Adán hasta Noé. Los diluvianos, pues Noé y sus familiares. Y luego vamos desprendiendo la escena y se van quedando los protagonistas que son Sem, Can y Jafé. Y ahí partimos el día de hoy, o como en la clase anterior revisamos también esos pueblos que fueron formándose a través de los hijos de Noé. Es bien importante memorizar estos protagonistas de la escenografía después del diluvio o los postdiluvianos, por así decirlo, y nos situamos otra vez en el capítulo, entre el capítulo 9, 10 y 11 de Génesis. Hermanos, amados, para hacer un repaso a todo lo que hemos estado estudiando y ser más didácticos, vamos a situar en el capítulo 6, hermana Naholi, de Génesis. Estamos estudiando geografía bíblica, es decir, los puntos geográficos donde el pueblo del Señor se estableció o las relaciones que tuvo el pueblo del Señor con estos pueblos antiguos. Hablábamos de antigua Mesopotamia. ¿Quién se acuerda? ¿A qué nos referíamos con antigua Mesopotamia? ¿Carolina se acuerda? A qué nos referíamos o qué significa antigua Mesopotamia o Mesopotamia? Ajá, Es la cuna de la antigua civilización. perfecto. La cuna de las civilizaciones, el inicio de ellas. Era una ciudad que estaba entre dos ríos. ¿Cuáles eran esos dos ríos? Mencione al menos uno. Hermano Samuel, ¿cuáles eran esos dos ríos que hablamos? Amén. Hermano Carlos, ¿cuáles eran esos dos ríos? Carlos, A mí eh, no recuerdo. Qué Carolina pena. Blandón, el Tigris y el otro, Tigris. el otro. Tigris y el Éufrates, subrayenlo por ahí. El Tigris y el Éufrates. Es ciudad regada por ríos. Nosotros hablamos de esa antigua Mesopotamia donde obviamente se originan los pueblos y el Génesis. Usted puede estudiar eso hasta en alguna enciclopedia, lo puede buscar en Google y poner Mesopotamia antigua. Y tiene que ver con la cuna de las civilizaciones antiguas. Ahí parte todo. Ahora, dentro del contexto bíblico, ¿dónde la situamos? Lo vamos a ver en los postdiluvianos. Vamos a ir revisando poco a poco para ir entendiendo de una manera más clara y precisa. Y usted puede ir haciendo la línea de tiempo en su libreta, mi hermano. Usted que estudia, ponga su línea de tiempo, ¿no? Usted puede poner antediluviano, diluviano, postdiluviano. Y así cuando le toque hablar con alguien, no hablar quizás porque es demasiado extensa la geografía bíblica, sino voy a partir de los antediluvianos, los diluvianos y los postdiluvianos hasta cierto punto. Bien, eso es ubicar como los cuadros en la escena. Bien, vamos a empezar con los diluvianos. En este caso son los que vivieron el diluvio. Capítulo 6 de Génesis, mi hermana Naholi. Y luego nos vamos a situar en el capítulo 9, verso 1, con la hermana Carolina, de el capítulo, perdón, 8:25 de Génesis. Vamos a leer con la hermana Naholi. Dios les bendiga. Amén, amén. Eh, Verso 1, pastor. Sí, en adelante. Okay. Y así leemos la poderosa palabra en el nombre de Jesús. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo el Señor, no contendará
mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Siga, Sigo. siga. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraran hijos. Estos fueron los valientes desde que la antigüedad, fueron varones de los renombre, y vio el Señor que la maldad. Amén. Hasta ahí, fueron varones de renombre. Ajá. Muy bien, gracias, hermana Holly. Muy bien, ¿qué es lo que estamos revisando? La historia bíblica, porque nosotros no hemos estudiado la palabra del Señor de una manera organizada, o algunos sí, otros no, algunos necesitamos reforzar. Y por eso el apóstol Pablo decía que no pongan a un neófito a dirigir la iglesia o a un liderazgo de la iglesia. Hermanos, acá, si usted quiere ser efectivo en su liderato, servir a Dios mucho mejor, la mejor opción es capacitarse. La capacitación genera confianza. La capacitación abre el corazón para que Dios lo use a uno, y también uno se convierte en una luz para los que están en la oscuridad, un guía, un mentor, un instructor. Ahora, aquí en este pasaje que la hermana lee, lo que encontramos es que Dios va a mandar un juicio. Y al mandar el juicio, pues obviamente todos sabemos la historia de que esta generación pasó. Solamente queda Noé y sus hijos. Y ellos se les da la orden de poblar la tierra de nuevo. 8:25 de Génesis. Solo está hasta el 22. Entonces no es el versículo. Ya le voy a mostrar por ahí. Ok. 9:25 entonces es. 9:25. Amén. ¿Sí? Ajá. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será 9, tu servidor. 9, 9:15, 9:15, 8:15, perdón. 8:15. 8:15. Entonces habló Dios a Noé, ¿Sí? diciendo, sal del arca tú y tu mujer, y tus Ajá. hijos, Sí. y las mujeres de tus hijos contigo. Ajá. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Repítame esa frase ahí. Fructifíquense. ¿Y qué va? Y multiplíquense sobre la tierra. Ok, ahí está. Ahí está la orden, ¿sí ven? Estos son los diluvianos, los postdiluvianos al mismo tiempo. Ellos fueron los diluvianos y son la generación postdiluviana también. Y reciben la orden de poblar otra vez la tierra. Bien, vamos observando lentamente para ir comprendiendo mejor, porque es un estudio profundo el que estamos realizando, recorriendo obviamente la línea histórica de cómo se da el origen de todas las cosas en cuanto a civilización se refiere. Cuando nosotros hacemos estudio de geografía, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Eso se llama, es una ciencia social que estudia, obviamente, los puntos geográficos del globo terráqueo. Precisamente va a estudiar el medio ambiente, va a estudiar ¿qué? La biología o las ciencias naturales, que ahí se desprenden otras ciencias o otras ramas, va a estudiar la economía, va a estudiar la política, todos son ciencias sociales. Y va a estudiar lo que son las culturas, el lenguaje, religión, tradiciones, etcétera. Entonces, vamos a observar a los hijos de Noé, sus nombres, sus nombres. Leamos con Naholi otra vez, capítulo 10, verso 1 de Génesis.
Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, a quienes Ahí nomás, suavecito va leyendo. ¿Quiénes son los protagonistas de la escena, hermana Ana Holly? Sem, Can y Jafet. Subrayen estos nombres, subrayenlos, porque son los personajes que van a poblar la tierra, obviamente. Ellos son, ya tenemos a Noé, Noé desaparece de la escena y quedan sus hijos Sem, Can y Jafet. Pues las mujeres casi no las mencionan porque no tenían como esa relevancia histórica o en el contexto social no eran como tan mencionadas, sino los varones. Por eso están ahí Sem, Can y Jafet, pero están sus esposas también. Ahora bien, siga leyendo. Manana Jolie, se me quedó ¿A ahí. quién, ¿A a quiénes? quienes nacieron hijos después del diluvio? Los hijos de Jafet, Gomer, Magó, Madai, Gabán, Tubal, Mesec y Tiras. Ahí. Tiras. Tiras. Bien, voy a compartirles, ahí estamos viendo las generaciones, ¿no? Voy a compartirles una imagen. La otra vez, esto hicimos un resumen solamente para que la hermana Ana Holly pudiera comprender, ya que está entrando con nosotros a las clases, pudiera comprender hacia dónde vamos y de dónde venimos. Trata de comprender un poquito de dónde venimos, hermana Ana Holly, de acuerdo a este repaso. Cuénteme un poco, ¿qué es lo que usted entiende de lo que estamos hablando? Pues como usted estaba hablando de la clase pasada, de que íbamos a ver sobre estos nombres y que íbamos a aprender mucho sobre la geografía también, ¿verdad? ¿Sí? Y pues yo más o menos le entiendo el tema, nunca lo había visto, entonces para mí es algo Ok. nuevo. Amén. Bueno, aprovéchelo al máximo. Estamos viendo las civilizaciones antiguas para ir comprendiendo cuando usted se encuentre en el Nuevo Testamento o en el mismo Antiguo Testamento con personajes, usted sepa dónde estaban situados. Cuando usted escucha hablar de Babilonia, ¿de dónde aparece Babilonia? ¿Con quién la fundó? Dice uno, ¿cierto? Los sirios. ¿Quién eran los sirios? Los medos, los persas. ¿Quién eran ellos? Uno está como, no sabe para dónde van y de dónde viene. Y lo que uno hace es especular. Alguien le pregunta, bueno, ¿y quiénes eran los sirios? ¿De dónde vienen ellos? Usted dice, lo único que yo sé es que Cristo me salvó. ¿Se da cuenta? Lo único que, ¿y usted cómo sabe que está en la religión verdadera o la doctrina verdadera? Lo único que yo sé es que yo creo en el bautismo en el nombre de Jesús y soy salvo y esa es la doctrina verdadera. No, hay que ir más allá, hay que explicar diferente. Vamos con Carlos. Carlos, ¿estás por ahí? Vamos con Carlos. Yes. Vamos a escucharlo. Bro, I need that you made something here right now. Okay. You tell me something about this class. Okay. Are you ready? Sí. Bueno, acerca de esta clase, lo que estamos viendo es cómo fue poblada. Ajá. Cómo pobló el mundo, entonces de dónde salieron las personas, podemos decir. Y como decíamos, o sea, que en algunas ocasiones es como el racismo, y entonces que aquella persona que hace el racismo o que practica esto es Sí. porque no conoce de la historia, de dónde proviene. Wow. También Señor. hablamos de los colores, ¿no? O sea, de las razas, Las etnias, sí, la señor. etnia, sí. Muy Hablamos un poco de bien. eso y ujú. Excelente, excelente, hermano Carlos. Muy bien. Oye, creo que hizo apuntes, ¿no? Wow. Vamos bien. Carolina Blandón, ¿me hablas un poquito también tú de dónde venimos y hacia dónde vamos con esta clase? Ya escuchamos a Carlos. Tu punto de vista en tus palabras. Sí, señor. Sí, Ajá. señor. Muy bien. Bueno, como estamos estudiando la geografía bíblica, Ajá. que también nos lleva a estudiar las culturas, las Sí. religiones y todo eso, y la raíz de donde venimos, como, Perfecto.
hoy en Ujú. día y muchas veces yo también discutía bastante, era del negro, el blanco y todo eso. Entonces Ajá, siempre hay como un racismo. ajá, sí, Y sí. cuando venimos a descubrir las raíces, o sea, uno se queda como, wow, son cosas que, nuevas para uno, pues. Perfecto. Y esto nos ayuda como a conocernos mejor y Ujú. conocer a las demás personas. Perfecto. Excelente aporte, gracias. Así es. Vamos entonces, ahora sí vamos, estuvimos viendo las líneas de las generaciones, los que empiezan a poblar la tierra nuevamente. Léase rápidamente entonces, um, 10:4, 10:4, hermano Carlos. Exactamente. La economía también, la ecografía, exactamente. ¿De Génesis? Sí, 10:4 de Génesis. Ujú. Nosotros estuvimos viendo las líneas de los pueblos que empiezan otra vez a organizarse en la antigua Mesopotamia. Eh, ¿Qué empezamos? A mirar a la línea de Jafet. Vimos también la línea de Can. No alcanzamos a terminar con Can. Hoy vamos a continuar con Can y seguimos con Jafet. También vamos a ver algunos imperios que aparecen dentro de esa antigua Mesopotamia, que en la Biblia pues casi no se habla literalmente, pero que esos pueblos existieron. Bien, leamos, hermano. Amén. Génesis 10:4 dice, los Sí, hijos de Jabal, Elisa, Tarsis, sí, Kitín y Donanín, de estos se poblaron las costas, cada ajá. cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. El 5. El 5 dice, ese era el que acabé de leer. De Ah, estos el se poblaron 5. las... Ujú. Ahí, entonces dejémoslo ahí. Bien, esta es la línea de Jafé. No es que era gente tan blanca. No tengo nada en contra del blanco ni del negro. Yo no participo de eso porque ya hemos aclarado esto bien. Nos damos cuenta que todos vienen de una misma línea, ¿se da cuenta? Todos vienen de una misma línea. Salen blancos de los negros y negros de los blancos. ¿Se notan ustedes eso? Salen blancos de los negros y negros de los blancos. Todos vienen de la raíz de Noé. Pero nadie me tiene una foto de Noé para decirme qué color era. Nadie la tiene. Pero sí vamos observando por los pueblos que fuimos estudiando de que vienen de la misma línea sanguínea, ¿no? Y Dios mismo va permitiendo los tonos de piel. Ahora, habría que estudiar, ¿saben qué? Los lugares del medio ambiente. Eso influye mucho en el tono de piel de una persona. Y no voy a entrar en etnografía ahorita, pero sí, aunque una persona venga de raíz trigueña, quizás, y se va para o nace en cierto lugar donde el sitio es bien frío, pues su tono de piel va a ser distinto. Va a ser muy distinto. Esto es muy importante que lo estudiemos. Si usted es apasionado, pues obviamente por la etnología. Pero vamos a ir revisando ahora a Can y luego a Jafet. Vamos a compartir aquí esta. Oh, yeah, aquí estamos, aquí, ya. Bueno, los hijos de Can, trigueño le puse yo aquí, trigueño de Noé. ¿Están viendo la pantalla? Cus, le nace un hijo que se llama Cus. Leamos 10:13, donde vienen los filisteos, hermana Carolina, 10:13 de Génesis. Mira, aquí tenemos a Ninro, que fue un cusita, ¿no? De una mujer cusita. Y la palabra cusita, recuerden que Moisés tuvo una mujer que, cusita, ¿sí la recuerdan? Sí, ¿Y qué significa la palabra cusita? De acuerdo a un gentilicio, hermano Samuel. morena. Exacto, exacto. Entonces, si hubo una crítica de María a su hermano, entonces intuimos que Moisés era blanco. ¿Sí es o no? Por vía de intuición. Que tuvo un problemita ahí María con esta mujer cusita, porque era morena.
Parece que el racismo, esas clases sociales vienen desde atrás, no clase social, sino racismo, porque una cosa es clasismo y otra cosa es racismo. Son dos términos diferentes. Clasismo es una cosa, racismo es otra. ¿Entiende? Yo creo que el racismo es menospreciar a una persona por su tono de piel. Creo que esa es la definición. Menospreciar a una persona por su tono de piel y hacerlo menos. Ahí es racismo. Y clasismo es menospreciar a una persona porque no pertenece a tu clase o a tu estatus o a tu estrato social. Ese es otro. Entonces hay veces hay gente que confunde eso. Bien, aclarado entonces. Ahora hicimos ese cuadro como para entender que de tiempos atrás la gente no es que sea diferente a nosotros, solo vivieron en una época diferente. Entonces usted ve a Moisés levantando su mano y que el mar se abre, uno dice, ay, solamente lo hace Moisés. No, usted ahora tiene más poder que Moisés, porque el poder de Dios reside dentro de su vida. En cambio, Moisés recibía la investidura del cielo, digamos de manera momentánea para una acción. El Espíritu Santo venía sobre él. Pero después del aposento alto es que el Espíritu Santo viene y se queda con la persona. Entonces tenemos una mejor época. Bien, 10:13, y vamos a leer, ¿era 10:13 o cuál era? Carolina hablando. 10:13 de Génesis. Sí, leámoslo, leámoslo. Misraín engendró a Ludín, Sí, a Anamín, a sí, Leabín, a sí. Nactuín, Pero léame esos nombres bien, esos nombres raros. Léamelos bien, Nactuín, esos nombres raritos. Nactuín, Espere, ¿cómo que le va a poner al niño? ¿Cómo le van a poner al niño? Nactuín. ¿A usted le parecen esos nombres bonitos o feos? A ver, le pondrían a usted a su hijo ese nombre. Rastu, ¿cómo es que se llama? Nactuín de ahí. La hermana lo siente feo ese nombre ahora, pero en ese tiempo eran los nombres bonitos. ¿Te das cuenta? En ese tiempo quien se llamaba así es una cosa bonita. Hoy nos parece raro porque estamos en una época más moderna, pero en ese tiempo llamarse de esa manera era lo más lindo. Entonces, de acuerdo a la época es la cosmovisión. ¿Qué significa cosmovisión, mi hermano? Por eso yo siempre digo, la belleza física es percibida desde la cosmovisión de una persona. O sea que la palabra belleza física es un concepto, aunque la palabra belleza desde tiempos antiguos viene, pero se percibe de acuerdo a la cosmovisión histórica. ¿Entienden? Por ejemplo, en la antigüedad, en algunos pueblos, la mujer que estuviera más tapada era la más hermosa. ¿Entiendes? La más tapada. ¿Cómo hizo, lo pregunta uno, cómo hizo para enamorarse Jacob de una de sus primas? Si es que se tapaban, pero se enamoró de ella. Posiblemente cuando van a trabajar con el ganado, pues alguna se descubre el manto y cuando ve que viene un hombre, ¿qué pasa? Se tapa. Pero como en todo lado existen problemitas de atracción, pues si viene la persona que le parece un poco extraño, que no es de ahí, se deja el manto un ratito ahí, afuera, para que la observe y le mire, y luego se tapa. Eso es lo que pudo haber pasado de manera intuitiva, que lo digo, con Jacob, porque dice que se enamoró. Entonces, son aspectos psicológicos que se tienen que observar desde el contexto histórico. ¿Cómo se fijaba alguien en ese tiempo de otra persona en su atractivo? Quizás por su cultura. Entre más grande fuera el manto, más linda era. ¿Te das cuenta? Te dice, son conceptologías. Estudiar las etnias, los pueblos, nos va orientando muy bien para expresarnos mejor de acuerdo al contexto. Y asimismo también entender el texto sagrado. Muy bien.
Vamos a seguir entonces leyendo, porque estamos leyendo a los hijos de Can. Síganme leyendo esos nombres, aunque son difíciles, pero son importantes. Usted pasaba antes a la carrera por ahí con esos versos. Mira qué importantes son. Siga leyendo. A Patrusín, Patrusín, mira que un hijo de una hermana que sea, llámenme allá Patrusín. ¿Eso qué es? ¿Una pasta es una pasta para el dolor o qué? Ah, Patrusín. Ajá. a Casluín, Uy, que Dios mío, qué nombre. Acasluín. Ajá. de donde salieron los filisteos, y Ajá. a ¿Se dan cuenta que los filisteos vienen de la misma línea de quién? De Noé. ¿Y con quién pelean hoy? ¿Con quién peleaban? Con sus propios hermanos. Entonces te dice, ¿de dónde vienen las guerras? Esos orígenes de las guerras, desde la antigüedad, toda esa gente es familia. ¿Y por qué se pelean? Voy a ponerles un esbozo rápido para que entiendan las problemáticas del Medio Oriente. Las peleas o los pleitos o los conflictos bélicos del Medio Oriente son en base a hegemonía. Coloca a frasecita, hegemonía, o sea, poder. Dos, las tierras, territorios. Y tres, religión, religión. Esos 3 puntos a revisar. ¿Quiénes son? Todos familias, todos familias. Vienen de la misma línea y todo parte de una promesa que Dios le hizo a quién? A Abraham. Todo parte de una promesa que Dios le hizo a Abraham. Te daré esta tierra y su descendencia. Pero después vamos a revisar el personaje relevante de la historia que es Abraham. Primero es relevante reconocer dónde partimos, de la antigua Mesopotamia. Entonces, el primer poderoso sabemos que es Nimrod, capítulo 11 de Génesis. Nimrod fundó Babilonia, que es una de las civilizaciones también más poderosas del mundo antiguo, de la antigua Mesopotamia. Bien, voy a compartirles nuevamente. Vamos a seguir leyendo. Aquí dice, sus hijos, ya la hermana los leyó. Vamos a Fut o Put. Fueron soldados mercenarios. Hermano Samuel puede leernos. ¿Tiene Biblia en la mano? Ezequiel 27:10. En la historia sagrada es Libia. Perdón, estaba hablando. Solo que tengo una versión diferente, hermano. Oh, yeah. Vamos a leer entonces con la Reina Valera por ahora. Hermano Carlos, si tiene Ezequiel 27:10. Luego nos vamos a situar en Josué 15:63 con Naholi. Ezequiel 27:10. Ajá, ¿quién me encontró rapidito? Josué 15:63. No sé, hermano, si le leo aquí y después que... Sí, No. léalo, hermano, sí, léalo, porque es rápido por el tiempo. Dice, Ajá, tu ejército estaba formado por gente de Persia, ajá. Lidia y Ujú. Libia, Amén. cuando Exacto. te Siga. adornaban con sus armas, haciendo que tuvieras muy hermosa. Soldados de Arabat y de Gamat defendían tus murallas con la ayuda de tus ejércitos. Todo el tiempo vigilaban tus torres. Amén. Si usted nota, lo que estamos ubicando son los pueblos de Libia. Los pueblos de Libia, pues son los hijos de Fut, vienen de la línea de Can. Todos estos están situados allí en el mismo Medio Oriente de la Mesopotamia antigua. Canaán, miren a Canaán.
habitaron en Palestina y Siria. ¿Son de la línea de quién? De Can. Apunten eso ahí. Dice que los de Canaán, Canaán, que es un hijo de la línea de Can, habitaron en Palestina y Siria. O sea, son los sirios, señores. Entonces, cuando usted ve las guerras ahora modernas, usted viene acá rapidito y se da cuenta de dónde viene esta línea, que son familias. ¿Le puedo agarrar un poquito de Hay un coro galleta? que dice, por las calles de Palestina, Cristo andaba. ¿Has escuchado? Son estas tierras de la antigua Mesopotamia y del Medio Oriente. Ahora, sus hijos Sidón, la ciudad de Fenicia. ¿Han escuchado hablar de estos fenicios? Es importante estudiar los fenicios. La ciudad de Fenicia más antigua, Het, padre de los hititas, pueblo imperial de Asia Menor. ¿Quiénes serían estos? Algunos dicen, ¿será que de ahí salieron los chinos, los japoneses? Oiga eso. ¿Y de ahí vienen los chinos y los japoneses? Ahí les dejo esa perlita. Bueno, los jebuseos se ubicaron en Jebus, nombre antiguo ¿de qué? De Jerusalén. ¿Quién conquistó esta ciudad de Jebus? La conquistó David. Ahí habitaron los amorreos y los jebuseos, etcétera. Muchos que terminan en ese Todo lo país. feo. Bueno, todos los feos por ahí. Amén. Habitantes de Siria y Palestina. O sea, esta tierra habitada por ahí es la que el Señor le promete a Abraham. Canaán se llamaba el territorio. Leamos Josué 15:63. ¿A quién le tocó? Gloria a Dios. Ajá. 15:63. Mas Sí. a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá, no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. ¿Te das cuenta? Esto es en el libro de Josué, pero luego pasan unos años y pues David conquista a Jerusalén. Usted puede leer eso en Samuel. Estos dice que no los pudieron conquistar. ¿A quién se le encargó conquistar la tierra? Fue a ¿quién? A Josué. Vamos a Josué capítulo 1. Vamos recorriendo el mundo antiguo, señores. Vamos recorriendo el mundo antiguo. Desde aquí, venimos partiendo desde aquí, la antigua Mesopotamia, toda esta parte del Medio Oriente, y vamos a encontrarnos con el río Jordán. Ya les voy a mostrar un poquito. El río Jordán. Sí. ¿Quién encontró el versículo? Capítulo 1, pastor. Sí. Ya le voy a decir cuando lea. Capítulo 1. Ajá. Ya le voy a mostrar una parte que le quiero mostrar a ustedes aquí. Ya. Ajá. Aquí. La tierra ancha, ok. Vamos al cananeo. Aquí. Bien. Leamos ahora sí. Hermana, leamos ahora sí. Verso 1. Sí. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora Sí. pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ajá. Yo os he entregado. Repítalo otra vez. Suavemente, suavemente. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Amén. Yo, Hasta hasta ahí. ahí.
Sí, Ok. lo que quiero decirles a ustedes es que el encargado de conquistar la tierra, porque ustedes saben, ustedes han leído cuando el Señor le hace la promesa a Abraham, ¿cierto? Sí recuerdan, le dijo que esa tierra se la daría a él Amén. y a toda su descendencia. Pero entonces cuando muere Moisés, el encargado de conquistar la tierra es Josué. Josué. Entonces, Josué tiene un poco de miedo. Vamos a hacer un poquitito, vamos a hacer un poquitico de historia con ustedes. Y es que cuando se le encarga a Josué conquistar la tierra, cuando usted va al texto que estaba leyendo, se va a dar cuenta de que hubo una tierra que no pudieron conquistar. ¿Cuál fue la que estaban leyendo ahorita? ¿Quién me lo dice? A ver, ¿quién es el primero que me lo dice? Canaán, No, ahorita leímos ese verso. ¿Cuál fue esa tierra que no pudieron conquistar? Ese lugar. Carlos, Carolina. Ajá. ¿Cuál fue? Hermano, hermano, entonces usted mismo, el verso que acabamos de leer ahorita de Josué, ¿se acuerdan? Josué 15:63. Ubíquenlo por ahí. 15:63. Todos se ubican ahí y se dan cuenta cuál fue el territorio que no pudieron conquistar o no pudo conquistar Josué. Y ahí habitaron junto con esa gente. Pero Dios tenía un propósito también, ¿no? No era Jerusalén. No sé si era, si lee el versículo, ahí tiene que decir, hermano, vamos a ver. 1563. Sí, 15:63. Me hago el que no sé, Más, ¿no? Me hago el que no sé para que ustedes me lo digan con seguridad. Ajá, más. ¿cuál fue la tierra que no pudieron conquistar? Amén. Dice, sí, señor. más. No puede leer, no puede leer. No. Tiene que decirme cuál es la tierra que no pudieron conquistar. Jerusalén, Jerusalén. Y ahí lo dice el texto, ahora sí. Léanlo. Amén. Dice, Ajá. más a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlas. Ajá. Y ha quedado en el Jebuseo, ah, y ha quedado el Jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Ajá. ¿Se dieron cuenta? Entonces, después, ese Jebuseo son los que están en Jerusalén. Jebus. Y ahí es donde David conquista esa ciudad y establece a Sión. Ahí se construyó el templo. Ahí se construye el templo. Ahora que usted va revisando esto, ahora sí va a entender a Samuel, primera y segunda. Ahora usted empieza a entender los reyes, primera y segunda. Y va a ir entendiendo todos los demás libros que usted va a ir leyendo con este estudio. Vamos a hacer un repaso para dar un breve break it down here. Ok, vamos acá a poner la imagen para hacer un repaso. Y este repaso, Carolina Blandón, pendiente que va a leer, ¿tiene la computadora establecida? Bien, voy a compartir la pantalla entonces y nos vamos para ese resumen. A ver, léame aquí, por favor. Carolina Blandón, ¿Desde dónde comienzo? desde aquí. Resumen y aprendizaje. Ajá. Es relevante entender el punto de partida. Repítame. Es relevante Ajá, entender el punto de partida para conocer la problemática social del Medio Oriente, ajá. desde las bendiciones de Noé y las maldiciones. Ahí vamos a parar. Léamelo primero. Recordemos. Lea. Recordemos la orden
poblar la tierra. Aquí sería de poblar la tierra, ¿no? Lo que me falte me lo pone, me da el favor. Ok, recordemos la Ajá, orden de poblar la tierra. ajá. Génesis, tengo problemas. Vamos a Génesis ver. 9:1, hermano Samuel, rapidito, y se ubica en 8:15 al 18 el hermano Carlos y el hermano Samuel, Génesis 9:1. Estamos haciendo como un repaso para el aprendizaje. Ajá, bien. Sí, vamos a leer los versos. No quiere. 9:1 de Génesis, recordemos la orden de poblar la tierra. Vamos a recordar Génesis 9:1. ¿Quién le tocó? Cualquiera que lo encuentre me lo lee rápido porque hay mucho que decir en poco tiempo para decir. Ajá, Génesis Bueno, 9:1. sí. Dios pasó a bendecir a Noé y a sus hijos y les dijo, tengan muchos hijos y multipliquen Amén. Ahí está. y llenen la tierra. Amén. Ahí está. Ellos son los encargados. Génesis 8:15 al 18, hermano Carlos. amén, dice, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Hasta el 18, ¿no? Yeah, Hasta el 18. sí, hasta el Bien, 18. ahí estamos. Entonces, lo que estamos observando es quiénes fueron los encargados de poblar nuevamente la tierra después del diluvio, los hijos de Noé. Y ahí están las citas bíblicas que nos están mostrando la realidad de lo que estamos hablando. Bien, sigamos entonces con lo último que aparece acá, Carolina Blandón, aquí. Carolina, quiero que todos estén atentos porque están enseñando conmigo. Carolina Blandón. ¿Quiénes realizarían esta función? Los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet. Génesis Ajá, 10. ajá. Lea Génesis 10:1 y se da cuenta que ellos fueron los encargados. Ahora vamos a la profundización aquí. Continúo. Claro, aquí en la profundización. Usted tiene la pantalla puesta en la computadora. Sí, solo que me falla se me sale la página. Vamos a ver. Anda. Bueno, pues. Pero sí Para está viendo en el momento. sí, Bueno, pues. Siga. para tener un mejor contexto histórico, Yo creo que no, debemos revisar, espere, yo creo que no está viendo bien, ¿cierto, licenciada? pues yo miro ahí que dice para tener un mejor contexto histórico debemos Bueno, revisar. espere un momentito. Es que ahora sí creo que me está leyendo bien rápido. No es tan rápido, sino como decirme la primera parte y la segunda. Si lo está viendo bien, aquí, la primera parte y la segunda. Ajá. Ok. Primera, para tener un mejor contexto histórico. Ajá. 2, debemos revisar a Mesopotamia. Ahí sí me gustó esa lectura. Ahí sí. Muy bien. Para tener un mejor contexto histórico, coma, debemos revisar a Mesopotamia. Entonces, en este sentido, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a hacer las preguntas. Ya estudiamos todo esto. ¿Cómo hacemos para tener una mejor contextualización? ¿Usted sabe que hay gente que habla y la gente no le entiende lo que habla? ¿O enseña y la gente no entiende lo que enseñó? Incluso cuando son estos temas tan profundos, es porque la manera como quizás lo explicó. Entonces, ¿cómo es la mejor manera para nosotros ir comprendiendo otras cosas? Profundizar en qué? En la Mesopotamia. ¿Por qué en la Mesopotamia? Najoli me está escuchando ya que hemos explicado al inicio de qué era Mesopotamia. ¿Por qué tenemos que profundizar
en Mesopotamia para tener un mejor contexto histórico o una mejor comprensión de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Vamos con las mujeres. Eh, Vamos con las mujeres primero. Ajá. ¿Por qué? esa parte no la recuerdo, pastor. Ok, está bien, no hay problema. Carolina Blandón, ¿por qué? De la causa al efecto. ¿Por qué deberíamos revisar entonces Mesopotamia para tener un mejor panorama de lo que estamos estudiando? Ujú. Voy a mirar qué tan analíticos son, porque en la clase ya expliqué todo eso. Ajá. En la misma clase, hermana Ana Jolie, ya expliqué todo eso. En esta clase de hoy. Y ahí está el por qué. Vamos, Carlos. ¿Por qué? Ya me levantó la mano el hermano Samuel, ya la tiene por ahí. Ya le voy a dar la palabra. Rapidito, Carlos. ¿Por qué a Mesopotamia? Bueno, vamos con el hermano Samuel. Amén, qué Ah, pena, qué pena. ya va a hablar, ya va a hablar. No, Dígamelo. ¿Cómo es? yo no puedo estudiar, no puedo activar el micrófono, no me da. Bueno, digamos, para entender la civilización moderna, para poder marcar la Bueno, civilización moderna. eso sería una parte, pero no es como el meollo del asunto, el por qué. Vamos a profundizar en ella. De acuerdo a lo que hemos estudiado. ¿Por qué, hermano Samuel? Gracias, hermano Carlos. Es la Mesopotamia donde se inicia prácticamente la cuna de toda la cultura Ajá. y lenguaje. Ahí. Y esta Esta es la que misma, nos da la historia. exacto. Esta misma respuesta que usted está dando, esta definición la dio Carolina en la introducción de la clase. ¿Recuerdan? ¿Sí fue? Le preguntamos a Carolina cuál era la ciudad entre dos ríos. Ella respondió Mesopotamia. Le dijimos que era Mesopotamia, que era la cuna de las civilizaciones. Entonces ella tenía la respuesta, obviamente. Entonces, por eso es que si esta es la cuna de las civilizaciones, como lo acaba de decir nuestro hermano Samuel, que aquí se desprenden todos los pueblos, según el capítulo 10 de Génesis, pues es necesario que nosotros profundicemos en qué. Precisamente en esa ciudad. Es como si usted está viviendo en Tampa, Florida. No sé dónde está viviendo usted en este momento, hermano Carlos. Para usted comprender bien la gente de allí, tiene que profundizar en la tradición y la cultura. If you're not studying the culture, you not understand the people over there. ¿Qué dije ahí, hermano? Hermano Carlos. Say that again in the beginning. En español, tradúzcame lo que dije. In the beginning, usted, si no estudia la cultura, Ajá. ¿verdad? Repeat that If you're sentence. not studying the culture over there, you not Ujú. understand the people. Y si no estudia la cultura por acá, pues no hay entender las personas. Ujú. Exactamente. Muy bien. Entonces aquí estamos. Es que si usted está viviendo en cierto contexto, tiene que estudiar la cultura de la gente para que pueda interactuar con esa gente. De otro modo, usted no puede vivir ahí o va a tener problemas con la gente del entorno. Entonces, de la causa al efecto, estamos estudiando la antigua Mesopotamia porque ella se desprenden todos los pueblos. Ahí, ahora sí podemos seguir. Gracias, hermanos, por su participación. Vamos a continuar y quisiera que obviamente esta clase fuera simple, ya que es bien profunda, obviamente, pero quiero hacerla simple. Entonces empezamos. En la cultura antigua o en la Mesopotamia antigua, existieron unos imperios que es necesario que los estudiemos. Tanto el imperio de Sargón y Hammurabi. Hay otros más. Hay pueblos como los hititas y así sucesivamente. Están los exitas, pueblos antiguos que ustedes, están los sumerios, están los acadios, los egipcios, los babilonios, los fenicios, los que los hermanos mencionaron, todos los feos, jebuseos, eteos, jereseos, pueblos que uno no estudia, pero estos son relevantes, el imperio de Sargón y Hammurabi. Aquí vamos a hablar de Hammurabi, Hammurabi primeramente. Carolina Blandón, siga leyendo con Hammurabi. Empecemos con Hammurabi. ¿Quién fue? Ajá. Fue un rey de Babilonia que gobernó durante el primer imperio babilónico.
desde 1792 hasta 1750 a.C. Sí. Es famoso por el Código de Hammurabi, un conjunto de leyes escritas que se considera uno de los primeros códigos legales de la historia. Ahí. Entonces, usted le puede preguntar a un abogado que se la cree muy sabio y decirle, mire, y tiene que saberlo. Un abogado tiene que saber esa parte. Usted le dice, mire, ¿de dónde se desprenden todos los códigos de leyes jurídicos que se utilizan hoy? Antes de los códigos de leyes romanos, porque los abogados estudian derecho romano, pero de alguna manera tienen que ver el código de Hammurabi, porque es el origen de todo. Entonces usted puede hablar con un abogado de esta temática y decirle, oiga, ¿usted me puede hablar un poquito del código de Hammurabi? Lo conoce y te dice, oye, ¿tú eres abogado? Que no, simplemente soy teólogo. Ah, y por ahí ya le empieza a predicar la palabra, porque se metió al tema de él. Cuando él le empieza a hablar del código y a decirle, mira, es que se basa en esto y aquello, entonces usted empieza aquí, ¡pum! El código de Hammurabi tenía una ley que se llamaba la ley de Talión. ¿Y qué representa la ley de Talión? Por eso muchos dicen que, perdón, el código de Hammurabi o las leyes de Moisés, muchas leyes que están en el Pentateuco de Moisés, algunos dicen historiadores que fueron copiadas, dicen, en base al código de Hammurabi. Y pudieran tener razón, aunque no es sostenible eso, pero les voy a mostrar un dato curioso. Vamos a ponerlo acá. Siga leyendo. Siga leyendo. Hammurabi fue el sexto rey de la primera dinastía de Babilonia, también conocida como la dinastía amorrita. Siga. Durante su reinado extendió el control de Babilonia sobre Mesopotamia, Ahí, unificando ahí. El énfasis. ¿Se acuerdan que todos estamos situados dónde, Carolina? Mesopotamia. Exacto, no nos olvidemos de eso. Hagan un mapa mental allí si quieren. Mesopotamia está, cuna de las civilizaciones, y ponen un mapa conceptual. Aquí aparece en este mismo territorio, se llama Medio Oriente. Aquí están dos ríos importantes. Hagan ese mapa mental si ustedes quieren. El Tigris, el Éufrates. Usted dice, para la parte oriental está tal pueblo, para la parte occidental tal, para la parte sur está tal, el norte está tal, y va ubicando. Y dice, y los primeros pueblos que se desarrollan son Babilonia, fundada por quién? Por Nimrod. Aparecen otros reyes importantes en esta dinastía babilónica, como son quién? Sargón, Hammurabi. Y aquí tenemos un dato importante de Hammurabi que es famoso por la creación de el famoso código en honor a su nombre, Código de Hammurabi. Vamos, antes de pasar al hermano Samuel, leamos ahora lo último que está acá. Síganme leyendo aquí, Carolina Blandón. Aunque su imperio se desmoronó poco después de su muerte, Hammurabi es recordado por su importante legado legal y político. El Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi es una colección de 282 leyes inscritas en una estela de piedra de 2.4 metros de altura. Las leyes abarcan diversos aspectos de la vida social y económica, incluyendo contratos, propiedades, delitos y castigos. El código es famoso por la aplicación de la ley del talión, es decir, ojo por ojo, diente por diente. ¿Escucharon ustedes a Jesús una vez diciendo, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente? ¿Se dan cuenta? Eso se llama la ley de Talión. ¿Dónde estaba eso? En el código de Hammurabi. ¿De dónde, a dónde estaba situado Egipto? ¿Dónde estaba situado Egipto para ustedes que están estudiando? A ver, Carlos, porque ustedes saben que Moisés sale de Egipto. Y ahí en Egipto, por esas tierras cerquita, está el Mar Rojo. Hay unos mares que también mencioné en la otra clase pasada, ahí están los videos. Y por allí está el Monte Oré. Y también está el Sinaí. Y allí recibe entonces las primeras tablas de la ley.
se van ubicando ahora. Pero esto todo acá es la antigua Mesopotamia, todo eso es la antigua Mesopotamia. Ahora bien, ojo por ojo, diente por diente. ¿Esta es la ley de qué? ¿La ley de qué, Carolina? ¿La ley de qué? Del Código de Hammurabi. No, ¿la ley de qué? ¿La ley de qué? Yo sé que está en el código de Hammurabi, pero ¿es la ley de qué? Es que los La ley códigos, la ley de Talión. la ley de Talión, exactamente. El código es como decir una enciclopedia, un libro, pero ahí están todas las leyes, como la constitución política de un país. Tiene sus leyes, pero están enmarcadas por el capítulo 1 de la ley tal. ¿Se acuerdan cuando usted hizo la clase de licencia? Aparecen unas leyes, aparece en el código tal, de la ley tal del 2000 o 1900 tanto. Así eran esos códigos de ley de Hammurabi. Y todos estaban en base de qué? A una organización social para ponerle orden a la convivencia ciudadana. Son leyes morales, también leyes sociales, etcétera. Vamos, hermano Samuel Orellana, que usted quería decir algo. Adelante. Prenda micrófonos. Lo escuchamos en su participación. Les dije que esta clase hoy va a estar interesante o está interesante. Si les gusta mucho a usted los pueblos, estudiar los pueblos antiguos. Ajá. No, hermano, perdón, solo era, creo que me llamaba la atención el cambio de fecha, porque decía en el párrafo 1792 a 1750. Ajá. Ah, Era ya. Ya, ya. ¿Ya se dio yo cuenta sí es por un qué? ¿Ya chascarrillo. se dio cuenta por qué? No, Bueno, ahí está el punto. Resulta que cuando la línea de tiempo histórica siempre se va leyendo de atrás para adelante hasta Cristo. A mí me pasó lo mismo cuando empecé a estudiar historia y decía, pero ¿cómo es que la persona nace en tal fecha y muere en otra más anterior? Esto está como raro. Y me tuve que dar cuenta que el AC viene en cuenta regresiva. desde Cristo. Cuenta regresiva, sí. Todo viene en cuenta regresiva. Después de Cristo se iba en ascenso. Eso le pasa a mucha gente que no ha podido comprender por qué. Nace en el 20 y muere, digamos, en el 10. ¿Cómo así? Usted se ve nacer, morir en el 30, ahora muere en el 10. ¿Qué pasó acá? Bien, es eso. Muy bien, gracias por esa pregunta porque se le aclara a muchos también. Muy bien. Pero estamos viendo la relevancia de esta clase, la importancia de que usted no la va a recibir en un púlpito de un predicador. Quizás no se va a poner tampoco a decir esto, porque mire cuánto tiempo se nos lleva si habláramos solamente de Hammurabi y empezar a mirar los códigos de leyes del código de Hammurabi. Se nos va un seminario largo. Pero ahí tenemos una de las leyes importantes, la ley de Talión. Ese ojo por ojo, diente por diente era que si usted quemaba a alguien con una barra caliente en una pelea, pues la ley lo llevaban a una querella. Y para cobrar ese agravio, tenía que quemarlo también a la otra persona con una barra caliente. ¿Te das cuenta? Ojo por ojo, diente por diente. El castigo era la equivalencia al daño. Exactamente, equivalencia. Entonces Jesús cita esas palabras y más palabras que hay allí. Vamos entonces a continuar, porque eran reyes de ¿dónde? De Babilonia, una de los imperios más antiguos de la antigua, valga la redundancia, Mesopotamia. Sigamos leyendo, Carolina Blandón, para que se entere de lo que pasa en el mundo de hoy, estudiando el mundo del ayer. Para que se entere del mundo de hoy, estudiando el mundo del ayer. ¿Por qué, pastor? Porque dice el proverbista que no hay nada nuevo que en la tierra, sino que las cosas simplemente se repiten de generación en generación. Lo que hoy se hace, dice, ya se repitió en otras culturas anteriores. ¿Han leído eso? En Eclesiastés. Vamos a ver, siga leyendo. El Código de Hammurabi es considerado
uno de los primeros ejemplos de un sistema legal escrito y organizado. Ahí, anote eso para que le dé bofetada a los abogados. Anote eso. De los sistemas legales escritos y organizados. Hay que estudiarlo. ¿Qué pasa? Influyó en el desarrollo de sistemas legales posteriores a que en otras culturas. Es decir, este código fue de generación en generación generando organizaciones sociales y orden social. Por eso es que se dice que algunas de las cosas del código de Hammurabi las aplicó Moisés. ¿Por qué? Ahora vamos a poner un porqué. Estos son hipótesis, obviamente, no son cosas que vamos a decir si así fue, no. Pero hagamos un análisis de contexto social. Hermano Samuel Orellana y Carlos, si Dios le da una revelación a usted hoy para que organice a un pueblo y ya existe una ley de constitución política, ¿será que el Señor se va a rebelar contra esas leyes sociales que hay cuando Él dijo que las leyes que existen por Él fueron permitidas? ¿Usted qué dice? Samuel, vamos a escucharlo. Pues, en base a la Biblia, creo que sería el argumento. No, porque el Señor dice someterlos a las leyes terrenales. Amén. Entonces, el Amén. crear sí significa que va desde cero, pero si hay una base principal, guiarse o regirse por esa base. Amén. ¿Se dan cuenta usted? Gracias, hermano, por el aporte. ¿Usted sabe que Dios trata con el hombre de acuerdo a su cosmovisión? Si no, el hombre no le entiende a Dios. ¿Sabía? Si tú eres pescador, cómo Dios trata contigo? Acuérdense de Pedro. Si tú eres un pescador, Dios trata contigo por medio de la pesca, porque tienes una cosmovisión de la pesca. Hey, Pedro, te invito a que eches la red aquí. No, este hombre que nunca ha pescado me dice que tire la red aquí cuando toda la noche hemos pescado aquí, que somos expertos en el tema y no hemos sacado nada. ¿Se acuerdan de eso? Pero el Señor le dice, tira la red aquí. Y cuando la tira sale llena de peces. Entonces Pedro dice, no, esto no es normal. Esto no es normal. Aquí hay algo sobrenatural. Es que el dueño de los peces puso los peces en la red. Y ahí es donde Pedro cae de rodillas. Y dice, este no es un ser humano cualquiera. Ahora sí estamos entendiendo el contexto bíblico. Y ahí es que él deja la red. Dice aquí, aquí ha venido el mismo Dios a habitar con el hombre. Amén, amén, amén. Entender la geografía bíblica o estudiar la geografía bíblica me va a permitir a mí hacer buena exégesis y hermenéutica del texto. La exégesis es la examinación correcta de un texto y la hermenéutica es el arte de explicar el texto. Pero ¿cómo pudiera explicarlo si no conozco el contexto histórico? Estudiando por medio de la geografía bíblica los puntos en que se poblaron los pueblos antiguos, valga la redundancia. Usé ahí lo que se llama, ¿qué? Un pleonasmo. Está estudiando hermenéutica, Carolina. ¿Sabe qué es un pleonasmo? El pleonasmo es repetir una palabra innecesaria, dije, donde se situaron los pueblos, ¿cierto? Estudiar los puntos de los pueblos y volví a decir donde se ubicaron los pueblos. Eso es un pleonasmo. Es una palabra repetida innecesariamente. Yo pudiera decir, estudiar los puntos de las civilizaciones y los pueblos antiguos. Si es que hay diferente. Pero entonces cuando uno dice, valga la redundancia, está diciendo, admito que estoy repitiendo una palabra innecesariamente. ¿Sí sabían eso cuando ustedes dicen eso? Ustedes muchas veces dicen, valga la redundancia. Y a veces uno no sabe qué está diciendo. Lo que está diciendo es, estoy diciendo una palabra que no debí decirla. ¿Me la permiten? Eso significa, valga la redundancia. O sea, ¿me la permiten? Muy bien. Ok. Hicimos un hincapié, ¿no? En Can, porque viene Jafé.
hicimos un hincapié en Cam para revisar algo de los imperios de la antigua Mesopotamia. ¿Qué tal le está pareciendo esta clase de hoy, Carlitos? Voy a hacer un paréntesis para oxigenar. Amén, amén, una bendición. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Había escuchado hablar de esto antes? No, no, así tan profundo, no, no, no. Bueno, entonces esto estimula la mente, ¿no? O dice, oye, hermano, y yo que creí que no era venir al culto a la iglesia, a alabar al Señor y ya, y ahí era todo. Como que la mente le dice a uno, hay algo más profundo aquí. Hermana Najoli, ¿usted qué dice? ¿Sabe a mantequilla? ¿Cómo dicen acá? Nosotros decimos mantequilla, ustedes dicen margarina, algo así. ¿Cómo dicen? Ajá. Sabe amargar esto. Margarina. ¿Qué le ponen qué le ponen margarina a ustedes? Pues a todo tipo de comida. Ah, bueno, imagínate. Y el hermano Samuel allá en Salvador, ¿qué le pone? Y dice, "Pues, si le falta eso, usted dice, no, no, no está bien servido el plato. ¿Qué es? Y la sal. La sal. No, no, pero Aquí somos es como algo que le ponen encima a la comida siempre. Ajá. aderezos, ¿no? El aderezo, algo así, sí, exacto. Ajá. Sí, aquí lleva eso. Igual, aquí hay ciertas cosas, ciertas comidas que son con margarina. Por ejemplo, los Ajá. huevos estrellados, con margarina Y si, saben mejor. si se lo ponen sin margarina, usted dice, no, no, parece que este No, no es. no, Ajá, exactamente. Muy bien. Carolina Blandón, usted, la clase de hoy, ponle ahí un tinte, a ver, ¿qué le pondrías tú? Le pongo aderezo. Aderezo, el aderezo. Usted dice que si falta el aderezo, pues como que sí, oye, no comí bien, ¿cierto? Ah, bueno. Es como nosotros en Colombia, si faltó el arroz en el almuerzo, como que, oye, no sé, Carlos, no. Si faltó el arroz, ¿qué pasó con el arroz? Colombiano que se respete, póngale Amén, arroz al amén. almuerzo. ¿Es así o no? Elizabeth. Así es. Arroz, Amén, 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 amén. arroz. Eh, eh, por ejemplo, yo aquí, hermano Carlos, yo pan casi no como pan aquí en Honduras, con el respeto de Najoli y de hermana Carolina. Yo no como pan aquí en Honduras. Pero en Colombia, ¿viste usted cómo es el tema del pan, no? Son filas largas para comprar pan. Así es, sí, así es. Ese pan yo aquí no lo he encontrado. Imagínate que van a poner un pan aquí, un pan colombiano aquí en estos países. Esa persona se la hace. Sí. Bueno, Estás quieto. muy bien. Hemos hablado de quién, Najoli. Estamos hablando de, hicimos un hincapié en Cam para hablar de quién. Najoli. De Amorabi. La mona dice, este hombre no lo relaciono todavía bien. Amurabi. Amor- Amurabi. ¿Le suena ese nombre? ¿Le suena ese nombre? Amurabi. No, nunca lo había oído. Dígale entonces, mamá, ¿usted ha escuchado hablar de Amurabi? Si ¿Tú, de dónde sacas esa persona? ¿De dónde es el señor dónde vive? Ah, bueno. Ok, ok, ok. Disfrúteselo. Yo me lo disfruto. Yo lo he estudiado ya, pero yo me lo disfruto. Bien, vamos aquí entonces a seguir leyendo. Carolina Blandón, aquí estamos en ¿influyó en qué? Aquí. Carolina, se perdió. Influyó en el desarrollo de sistemas legales posteriores en otras culturas, incluyendo la ley mosaica de la Biblia según la Enciclopedia de Historia Mundial. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Ahora, si usted empieza a revisar el código Hammurabi y todo, y revisa la ley de Moisés, usted se puede quedar sorprendida. Y usted dice, esto no lo sabía. Wow. Vamos a seguir leyendo. La estela con el código es una importante fuente histórica para entender la vida y las costumbres de la antigua Mesopotamia. Ahora se dan cuenta por qué tenemos que citar a Hammurabi. Entonces, el profesor debe tener cuidado al enseñar esta materia de a estos hombres citarlo. Porque para entender el mundo y las civilizaciones, debe pasar por este hombre tan famoso como Hammurabi.
Hammurabi. Relevante. Hay otro que se llama Sargón. ¿Quieren que hablemos un poquito de Sargón? ¿Han escuchado hablar de Sargón? ¿No, Samuel? No, hermano, hasta ahorita Bien. caigo en... Ok, amén. Sargón, hermano Carlos. La verdad no. Ya hablamos de Hammurabi, vamos a hablar de Sargón también, a ver qué tal. ¿Quieren que hablemos de él, Carolina Blandón? ¿O lo dejamos ahí para otro día? No, ya estamos picados, creo que sí queremos saber. Entonces vámonos para... ¿Dónde quiere que viajemos en este momento? ¿A dónde cree que vamos a viajar? Babilonia, Babilonia, A Babilonia. ¿Y Babilonia, dónde quedaba Babilonia? en la antigua Mesopotamia. Ahora sí estamos con las pilas puestas. Eso, muy bien. La hermana dice, no nos queremos quedar con la intriga. Amén, amén. Estábamos en esa tierra. Esa tierra era fructífera, fructífera. La gente casi no se enfermaba porque comían mucho vegetal. Era como era regada por ríos, en vez de hacer mucho calor, así era ¿qué? Frío. Las pieles de esa gente, usted las veían, tenían un colágeno increíble. ¿Entiende? Entonces, ahí está el punto de que estemos ahí situados todavía. Voy a ponerle la imagen nuevamente y vamos a visitar al personaje relevante como fue Sargón. Sigamos leyendo. Aquí venimos con Sargón. ¿Quiere que le leamos un poquito de la ley de Talión? Lea un poquito la ley de Talión. Volvemos a Hammurabi con el código y observemos bien la ley de Talión para que la tengan en la mente. Aquí está. La ley de Talión, conocida por la expresión ojo por ojo, diente por diente, es un principio fundamental del Código de Hammurabi, el primer código legal escrito de la historia. Este principio establece que la pena impuesta a un infractor debe ser proporcional al daño causado. En otras palabras, si alguien causa la pérdida de un ojo a otra persona, esa persona debería sufrir la pérdida de un ojo como castigo. ¿Se da cuenta? ¿Te das cuenta? Ahora ustedes se dan cuenta por qué el Señor estableció ciudades de refugio. Ustedes leen eso y no lo... El Señor estableció ciudades de refugio. Y ahí cuando nosotros encontramos el término que dice el salmista, el Señor es mi refugio. Y uno no entiende esa palabra. Cuando usted comprende esos salmos, usted siente la presencia de Dios. Cuando el salmista dice en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? O sea, mi ayuda, el que me refugie. Eso es algo poderosísimo. Es decir, que David tenía un castigo encima, que le iban a hacer lo mismo que él había hecho, según la ley de Talión. Pero entonces él tenía que correr a la ciudad de refugio. Torre fuerte es el nombre de Jehová, del Señor. A él correrá el justo y será alzado. Es decir, va a ser protegido. Las ciudades de refugio se construyeron con el fin de que la persona que agraviaba a alguien, así como aparece ahí, como le hacían lo mismo, entonces le permitían correr a esa ciudad y usted lo podía perseguir a caballo, pero una vez estuviera en territorio de ciudad de refugio, ya no le podía hacer nada. Te das cuenta que el diablo nos correteaba para acabarnos y mandarnos al infierno y nosotros corrimos. ¿Qué versículo dice en hebreo eso? Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? ¿Qué más dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Quién me ayuda? Porque no puedo predicar solo. Para alcanzar oportuno socorro. Para alcanzar misericordia. ¿Y qué más? Le hace el verso porque esos versos no están puestos por estar puestos ahí. Entonces te das cuenta. Entonces tú sales corriendo. El diablo me quiere matar, me quiere acabar con la casa. Pues corre a la ciudad de refugio que se llama el Señor. Y cuando tú estés ahí en el refugio, tú estás seguro. Tú estás seguro. Tú dices, hay un coro ahí que dice, Jehová está conmigo,
Como poderoso gigante, los que me persiguen no prosperarán, porque ya estás donde, en la ciudad de refugio. ¿Ya lo entiende? Cuando alguien cometió un error, ¿a dónde tenía que salir corriendo? A la ciudad de refugio para que no lo alcanzara el maligno, el que venía a quitártelo todo. ¿Sabes por qué no nos han quitado todo a pesar de que tenemos errores? Es porque todavía tenemos un refugio que se llama el Señor Jesucristo. ¿Se dio cuenta? Bueno, hay un tremendo mensaje que te puedes predicar. Ajá, Sargón, Sargón. Les hablé la otra vez de la ciudad de los acadios, ¿se acuerdan? Les hablé de los sumerios y los acadios. ¿De dónde eran? De ahí mismo. Sumer y Acad están ahí en Génesis 10. Son de los mismos pueblos de la antigua Mesopotamia. Y aquí aparecen, pues obviamente, los sistemas organizativos sociales y siempre aparecen emperadores para regir la sociedad o ese pueblo. Ajá, leamos. Sargón, Sí, lea. Sargón de Acadia, también conocido como Sargón el Grande, fue un rey y conquistador mesopotámico que Ujú. fundó el imperio acadio. Ahí, ¿se acuerdan que yo les hablaba a ustedes de que Abraham posiblemente hablaba una lengua acadia? Ahora sí van entendiendo. Vamos a leer entonces aquí las cosas que él hizo. Aquí. Sargón Bien. unificó las ciudades, Sí, estados sumerias y estableció el imperio acadio, que se extendió por Mesopotamia y más allá. ahí, vamos a dejarlo allí. Ahora sí van comprendiendo cuando hablábamos la otra vez de los orígenes de las lenguas bíblicas. Y hablamos de los sumerios y los acadios, ya que la Biblia es de origen tardío, porque existieron otro libro antes de la Biblia. Y entonces aquí encontramos a los sumerios y los acadios que tenían lenguas. Y si Abraham está por aquí en Ur de los caldeos, si hablaba una lengua acadia allí, compréndelo hoy, escríbelo. Se hablaba una lengua acadia, no era hebrea. Por lo tanto, la lengua que hablaba Abraham era una lengua cananea, de la línea de Canaán, que también son pueblos de las líneas semitas, obviamente, de Noé, porque la palabra semita fue posterior, que la hicieron historiadores. Nosotros decimos que lengua semita, son recursos lingüísticos históricos, pero todos vienen de la misma familia y había una lengua. Lea entonces, había una lengua que no la conocemos. ¿Qué lengua? Una lengua antigua, puede ser una lengua acadia. Lea usted misma Génesis 11:1, rápidamente. Yo pienso que esta es la crema del pastel para ir comprendiendo estas cosas. Los pueblos, la cultura, la lengua, tradiciones, creencias, religiones, etcétera. 11:1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Ahí, si nosotros estamos viendo que cuando aparece Ninro, Ninro es uno de la línea de quién, de Jafé o de Can. Ahí usted tiene que ubicarlo. Y sabe que ya estos tenían poblada la tierra, tenían un poco de hijos. Ya existía una lengua. ¿Y cuáles son los pueblos más antiguos? Los sumerios y los acadios. Ahora sí, Ninro funda Babilonia. Escuche esto. Si Ninro funda Babilonia, y aquí en Babilonia es que se expresa la primera dinastía. ¿Saben qué es dinastía? Escriban esa palabrita, dinastía. Es una serie de reinos de familia. Es una serie de reinos de familia. En ejemplo, se murió Carolina y entonces ahora el emperador es su hijo. Se muere el hijo de su hijo. Eso es una dinastía. Pero todos hablan ¿qué? La misma lengua. ¿Entendiendo? Y aquí los que van naciendo, ¿qué lengua aprenden? La misma lengua. Aunque la Biblia enseña de que ese día
que se intentó levantar la torre, se repartieron las lenguas por pueblos, pero tenemos que ir observando las líneas de los pueblos para saber qué lengua se hablaba en tal pueblo. Ahí les dejo la perlita, aunque yo les puedo explicar todo eso en otra clase. Pero entonces ahí vamos entendiendo un poco. Muy bien, vamos a pasar acá a Zen. Zen, el particular. Háganme un favor, por favor, todos los que están con cámaras apagadas. Vendan en un momentito, por favor. Vamos a pasar a Zen. Vendan en un momentito. Todos los que tienen cámara apagada, un momentico, préndanla. Les voy a dar, aquí tenemos las 8 aquí en Honduras y 36. 5 minutos para que vaya y tomen un cafecito y luego retorna porque les voy a hablar de Zen, un personaje bien importante en la historia de la población del mundo mesopotámico, perdón. Que esa línea viene a Abraham y ahora sí vamos a ir recorriendo paso a paso hasta llegar a Cristo. Amén. Así que tomen esos 5 minutos, vaya por ahí, tomes un cafecito y retorna. Vamos a pausar el video. Me acuerda, Carolina, para cuando regresemos de seguir con la grabación. Aquí. Bueno, Zen es el personaje relevante porque de esta línea viene Abraham, viene Taré, viene Harán, y así sucesivamente. Vamos a irnos aislando de la antigua Mesopotamia y vamos a ir pasando ahora a un personaje que va a ser bien importante en nuestro estudio, que es Abraham. Pero antes de hablar de Abraham, pues vámonos al origen de esta línea genealógica que es Zen. Ya hablamos de Jafé, de Can y sus generaciones, y ahora vamos a hablar precisamente de Zen. Empecemos, Carolina Blandón. El territorio constituían. No, aquí dijimos que según la bendición de Noé a Zen, o sea que Canaán fue maldecido porque descubrió su desnudez. A Jafé se le dio una bendición de que estaría junto con su hermano Zen, pero que Canaán serviría a Zen. Y si ustedes notan, cuando conquistan la tierra de Canaán, precisamente aquí está ese pueblo, esa línea de de Can. ¿Se dan cuenta? Y fue siervo, ha sido siervo, por eso son las peleas hasta el día de hoy. Vamos acá a mirar los versículos 9, 26 y 27 con la hermana Holly. 9, 26 y 27, hermana Holly. Rapidito. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios, sea Zen y sea Canaán su siervo, engrandezca Dios a Jafé y habite en las Espere. tiendas. Dice ahí, y sea Canaán o Can. Canaán. Canaán. Canaán tenía que ser de la línea de Can, ¿no? Sí. Ajá. Siga leyendo. Canaán su siervo, engrandezca Dios a Jafé y habite en las tiendas de Zen y sea Canaán su siervo. Se da cuenta que los dos están bendecidos. O sea, tanto Jafé como Zen van a vivir juntos pacíficamente, pero el otro les va a servir. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿no les parece casi igualito lo que pasa con Jacob y Esaú? Lo mismo, entonces son cuadros escenográficos que son como parecidos, ¿no? Aquí vamos. Ahora sí leamos Carolina Blandón. Carolina Blandón. Territorios. Parece que no estoy viendo a Carolina. No sé si está en la... Sí, amén. Ah, bueno, ayúdeme. Que no fue el tiempo. Quitó la página. Ya. Ahí está. Territorio. Constituían las regiones centrales ocupando el territorio intermedio entre ¿El qué? Espere, ¿el qué? el Ocupando. terreno intermedio Ajá.
entre Sí, Can y Afer. Poblaron toda Asia, desde las playas del hasta del Mediterráneo. Mediterráneo hasta el Índico. Aquí tiene un punto clave. Un punto clave. ¿Usted sabe qué significa el Índico, Carolina Blandón? No, La India. La India. Todo esto es parte, dice, de Asia. Mire, los pueblos asiáticos están los chinos, los japoneses, los coreanos. ¿Se están dando cuenta? Pero también este es un territorio que se expande y llega hasta la India. Los indios no son blancos, ¿sabían? Pero los chinos son blancos. ¿Se dan cuenta? Y tú uno dice, pero ¿de dónde esta gente, de dónde viene? Bueno, aquí viene la línea de Zen por aquí, por estos territorios. Vamos siguiendo. Vamos a leer Génesis 10:30 con el hermano Carlos mientras la hermana sigue leyendo. Siga leyendo. Hermana, ¿está conmigo por ahí? y es Elán, alto, Ujú. altos. Su Sí. imperio fue uno de los más antiguos. Los elamitas, Ahí. Hermano Samuel, vaya rapidito, pero es que no tiene la Biblia Reina Valera. Samuel no tiene la Reina Valera. Hermano Samuel, dígame lo que me va a decir rapidito ahí. Los elamitas aparecen en el aposento alto, ¿no? Lea, hermano Samuel. No, No, perdón, se me activó ya, tranquilo. Los elamitas aparecen en el Hechos capítulo 2. Escriban eso. Ahí estaban esos pueblos. Eso ahí era el mismo Mediterráneo. Ahí. Ahora, dice aquí que Elán, de ahí proceden quienes, los elamitas, partos, medos, elamitas. Escucharon, medos. Ya estudiamos a los medos, ¿de dónde vienen? De la línea de Can. Aquí vemos partos, medos, elamitas, los que habitan en el Ponto. ¿Han leído eso en el aposento alto ustedes? ¿De dónde parten? Pues y todos los que habitamos en la antigua, perdón, y todos los que habitamos en Mesopotamia. ¿Han leído eso, Carolina? Carlos, Hechos 2. Háganme un gesto, ahí está, en Hechos 2. Van a encontrar eso. Siga leyendo, por favor. los elanitas se situaron al oriente del Tigris y de Babilonia. Ajá. Sí. ¿Después qué? Después conocido como Persia, su capital Susa, Aquí ustedes van a entender a Esther. Aquí van a Nehemías. entender el libro de Esther 2:8. Usted mismo va a leer Esther 2:8. Carlos lee el verso que le dije. Hermana Najoli va a leer Nehemías 1:1 rápidamente. Estamos con Zen, ¿no? Zen. A ver, ¿comienzo yo? ¿Cómo, hermano? ¿Comienzo yo? Sí. All right. Dice Génesis 10:30, y la tierra en que quitaron fue desde Mesa en Tiresefa hasta la región montañosa del oriente. Ajá. ¿Sigo? Sí. Hasta ahí. Si usted Ujú. nota, pues esta es la parte de qué, de India. Y aquí en Génesis está planteando todos estos territorios. Después notamos que la misma línea de Zen, pues obviamente estos están situados por aquí los elamitas en las tierras del Medio Oriente, pero acá cerca de Babilonia, en estos ríos, zonas costeras. Después se conoció como Persia, ¿sí ven? Y su capital es Susa. Nehemías 1:1 con Naholi y Esther 2:8 con la hermana Carolina. Léalo, por favor. Susa. Esto Continúo. Persia, ajá. Nehemías 1:1. Sí, no me lean hasta, Palabras de no, esperen, no me lean hasta que no termine la tesis. No, ustedes están escuchándome, ¿cierto? Y cuando yo haga la pausa,
ahí les diga, lea tal, ahí mismo lo lee. Les voy a explicar. Los medos y los persas fueron dos imperios que se unieron y quedó solamente como los medos y los persas, medos Persia, imperio medo persa. La capital era Susa, pero realmente era la capital de Persia. Y ahí estaba el rey, ¿quién? El rey que se casó con Ruth, ¿cómo se llamó? Perdón, con Esther, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el rey que se casó con Esther? Carolina, Naholi, Carlos, Asuero, Asuero. Tienen que leer más la Biblia. Se me Tienen que olvidó. leer más la Biblia. Miren más la Biblia que el celular. Todos, para todos esto. Grábese la Biblia en la cabeza. Se aprenden los números telefónicos, los números de los bancos. Se aprende uno de las calles de los lugares. Mire el hermano Samuel que maneja carro, creo que se conoce todo El Salvador, hermano. ¿Cierto? Ah, hay que Algo así, grabarlo. ¿Cómo, hermano? Hermano Samuel. algo así le. Bueno, y uno dice, no, es que yo no me aprendo los versículos. Sí, porque mire que usted se aprende todas las calles, la ruta, los que, por ejemplo, trabajan en un lugar, se aprenden los nombres de las cosas rapidito. Entonces el cerebro de nosotros es mágico, sino que el cerebro va a captar lo que más relaciona. Sí, solo una consulta. Asuero fue el rey conocido por Jerjes. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Entonces noten ustedes esto que ahora estos judíos están cautivos ahí. Leamos 2:8 de Esther. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, Ahí, resi- ahí. ¿Qué era Susa? ¿Qué era la Susa? capital ¿De qué? de, Ajá, ajá, ajá. Vamos a ver. se me olvidó, Najoli, ¿la capital de qué? La capital del reino. ¿Pero cuál reino? Persia, Persia, Persia. Ah, los medos y los persas. Y el mismo Daniel tuvo una visión con el reino de Medo-Persa, que caería junto con Babilonia también cuando aparece Alejandro el Grande. Bueno, esa es una historia que hay que pues revisarla bastante amplia, pero es para que les dé hambre por estudiar, porque usted dice, ay, yo creí que sabía bastante de historia, pero necesito meterme más para comprender el mundo antiguo y poder comprender el mundo moderno. Muy bien, vamos a seguir ya para ir acabando con, vamos mirando. Leamos ahora entonces Nehemías 1:1. ¿Quién le tocó? Al hermano Carlos. A mí me tocó, pastor. Léalo. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, Quisleo creo que dice, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Ajá. Ahí lo que pasa es que está la palabra tácita, ¿no? Capital del reino, pero como usted ya leyó esta historia que estoy hablando, sabe que se refería a qué? A Persia. ¿Se dan cuenta? Ahí uno vaya comprendiendo la escritura. Bien. Leamos esto último aquí porque se nos fue el tiempo. Asur. Asur, Ajá. ocuparon el territorio de Asiria. Asur fue fundada por los camitas, Génesis 10:11, Búsquelo rapidito pero, ahí, hermano Carlos. ¿Pero qué? pero fue invadida por los semitas. Muy bien. 10:11 de Génesis, Carlos, y la hermana Naholi va a leer Génesis 11:10, pero léame usted primeramente esto de Arfasad, Carolina. Arphaxad. De allí descendieron los caldeos,
de donde salió Abraham. Usted misma me Génesis, va a leer, al hermano va a leer, ¿quién es que va a leer 11:10? ahí ahora. Léame usted, sígame leyendo, hermana, siga leyendo. Génesis 11:10, los israelitas, los pueblos árabes, Génesis 10, 25, 30, los ismaelitas, los medianitas y los No me, madianitas y los edomitas. ¿Ustedes acuerdan de dónde tomó mujer Moisés? ¿De dónde? ¿De dónde? De la tierra de Madián. De la tierra de Madián. Y los madianitas también, ¿con quién luchó? ¿Con quién luchó? ¿Con quién luchó Gedeón? Quiero saber. Con los madianitas. Entonces, ¿está dando cuenta ahora sí? Bueno. Vamos a leer los versos para que terminemos allí. Lea usted entonces Génesis 10, 25 al 30, hermana Carolina, y empecemos con la hermana Ana Holly, con su versículo, y luego el hermano Carlos. 10, 11, ¿quién le tocó rapidito? A mí. Ajá. 10, 11, 11 dice, esta tierra salió para Asiria, edificó Nínive, Rehoboth, Calá. Ahí termina el 11. Ahí. Entonces, edifican Ujú. a Nínive. Todo ese territorio de Asiria, los asirios, están por ahí en los ninivitas. Después se dan unas peleas que se dan con estos pueblos y por eso Jonás coge ira contra los ninivitas. Eso es bueno estudiar este contexto histórico. Por eso no quería ir a predicar allá. La pregunta es, ¿ustedes saben por qué el Señor mandó que le tragara un pez a Jonás, Naholi? Porque Jonás desobedeció a Ajá. a lo que el Señor le había dicho que fuera a predicar a Nínive. Ajá, eso es todo lo que conocemos nosotros hasta hoy. Carolina, ¿por qué? Por desobediencia. Bueno, todos conocemos eso, pero si investigamos el contexto histórico, ¿cuál era el dios de los ninivitas? ¿Y qué imagen tenía? De un gran pez. Entonces, cuando a Jonás lo vomita el pez en la playa, ¿qué ellos creen? Que hay un milagro de parte de un Dios. Entonces, como hay un milagro de parte, entonces cuando entra la palabra, pues obviamente creen en ese Dios de Jonás, porque ellos creen que también, obviamente, tiene esa divinidad como la tenía, ellos creían que el pez la tenía, pero el Dios de Jonás pues era distinto, obviamente. Pero ¿por qué la cosmovisión se da? Porque ellos tienen la creencia de que el pez es un dios. Y ahora este pez que viene del mar y arroja a Jonás allí, entre ellos dicen, lo arrojó el dios de Jonás. ¿Se dan cuenta? De acuerdo a la cosmovisión tuya y cultura, Dios se te revela. Apréndete esa hoy. Contexto histórico te ubica en el porqué de las cosas. Vamos al otro verso. ¿Quién le tocó el otro verso? Génesis 11:10. Ajá. Estas son las generaciones de Sem. Sem, edad de 100 años, engendró a Arfasá 2 años después del diluvio. Ahí lo marca, 2 años después del diluvio. Siga más. Y vivió Sem después que engendró a Arfasá 500 años y engendró hijos e hijas. Sigo. Sí. Arfasá vivió 35 años y engendró a Sala, y vivió Arfasá después que engendró a Sala 400
403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber, y vivió Sala después que engendró a Eber. Ahora váyase para el 20, váyase, ¿a dónde está? ¿En 11 qué? ¿11 qué? 11:10, 11:14. Ahora páseme al 22 porque ya vamos a quedarnos con Abraham para seguir en adelante la próxima clase. 11:22, verso Sí, 22. sí, en adelante. Serún vivió 30 años y engendró a Nacor, y vivió Serún después de que... Hagamos un favor, vayan subrayando los que puedan, Carolina, Carlos. Nacor, personaje relevante, Nacor. Nacor. Siga. Y vivió Serún después que engendró a Nacor 200 años. Serún es el otro personaje que deben ponerlo en su libreta. Siga. Serún. Y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Tare. Tare se dice así. Tare. Apúntelo en la libreta. Aquí vamos a hacer un set de una película histórica ahora. Siga. Y vivió Nacor después que engendró a Tare 119 años y engendró hijos e hijas. Tare vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor Ahí, y a Abraham. Hasta ahí se llama Abraham, no Abraham. Hay que saber cuándo Abraham. se le cambia el nombre, ¿no? Abraham primero, sin H, Abraham. Pónganlo ahí. Aquí este es el personaje que vamos a trabajar en las próximas clases, porque hay que conocer la línea genealógica. Ahí está Abraham, hijo de Taré, y por supuesto su hermano Arán. Siga leyendo. Siga leyendo, hermana. Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, a Nacor y a Arán, y Arán engendró a Lot. Y Sí. murió Arán antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Allí, paren ahí. Párenme ahí. Entonces pongan esta última frase, como la voy a editar. Tare, Abraham, Arán, Nacor y Lot. ¿Ok? Muy bien. Lo que van a hacer ustedes es que me van a estudiar los personajes que escribieron en su libreta, esos personajes que escribieron en su libreta, y van a hacerme como un mapa conceptual y me van a hacer una exposición de unos 5 minutos en la clase subsiguiente. ¿Cierto? Me van a hacer como una especie de un organigrama de esa familia. El personaje principal se llama Zen. Van a poner el punto de partida Zen. Entonces, línea genealógica Zen. Y ahí empiezan hablando de los personajes que mencioné, que el primero es Surun, creo que es. Y ahí van hablando, sin hablar de ese poco de gente, sino que lo van poniendo en escala y ahora sí concluyen con Abraham. Bien, vamos a decir que cómo les va a quedar esa exposición a ustedes el próximo lunes. Vamos a poner por el grupo también a Holly, que es nuestra nueva secretaria del instituto. Va a poner la tarea que estamos dejando en el chat. Ya está agregada, ¿no? De defensores del nombre. Amén, así es. Necesito que Carolina Blandón le pase los diplomas a Naoli para que los guarde también por allá en carpetas de cada uno para el día de la graduación. Ahí se comunica con Carolina Blandón. ¿Tiene computadora, hermana? Ay, santo. Bueno,
De todas maneras, que si puede guardarlos por allá, sería interesante. Y la hermana también Carolina los puede tener ahí. Bien, hermanos, esto es todo por hoy. En la próxima clase vamos a hablar de Abraham y entre otros personajes. Y vamos a llegar también a los jueces. Y ahí vamos llegando a los reyes. Y vamos recorriendo ese mundo de la geografía bíblica. Bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendición. Amén.